caballo comenzó a llorar en el funeral de su dueño. Lo que pasó después te romperá el corazón. Carlos creció en una granja muy pintoresca, rodeado de muchos animales como vacas, conejos y ovejas. Disfrutaba de la vida en el campo, rodeado de la naturaleza y el aire puro para respirar. Sin embargo, desde muy pequeño sintió una gran fascinación por los caballos. Le parecían criaturas majestuosas y muy bellas. Lamentablemente, en la granja donde él vivía no habían caballos. Sus padres, por más que quisieran complacerlo teniendo uno en casa, ya se les hacía demasiado difícil alimentar a los animales que tenían en la granja, por lo que un caballo representaba un gasto mucho mayor que no podían manejar. Durante los años de su adolescencia, el amor de Carlos hacia los caballos se afianzó mucho más cuando su familia pasaba por momentos muy difíciles. Resultó que su padre estaba muy enfermo. Ellos vivían muy lejos de la ciudad y había pocos autos en el pueblo, por lo que solo había dos maneras de llegar a la ciudad: a buscar un médico, pedir a alguien con auto que los llevara o ir a caballo hasta la ciudad. Por supuesto que debido a la situación económica que enfrentaba la familia, los padres de Carlos siempre pedían caballos prestados o estaban al pendiente de que algún vecino tuviera planes de viajar a la ciudad para que los llevase. No obstante, cuando el señor Rómulo enfermó, Carlos estaba desesperado, pues necesitaba que su padre fuera tratado por un médico lo antes posible. Así que salió de la casa rápidamente y comenzó a buscar caballos a su alrededor y vio uno cerca del terreno de un vecino. El chico tenía miedo porque nunca había montado un caballo por su propia cuenta, pero logró dominar al animal sin ninguna dificultad y fue a toda velocidad a la ciudad a traer al médico que horas más tarde le salvaría la vida a su padre. A pesar de la increíble labor de aquel médico, Carlos sentía en su corazón que sin ayuda de aquel caballo nada de esto hubiese sido posible. Pasaron los años y Carlos se convirtió en un hombre. Muchas cosas habían cambiado. Ahora él estaba a cargo de la granja de sus padres y al encargarse de todas las labores de las tierras de la familia y sus ingresos se dio cuenta de lo difícil que era y entendió por qué sus padres nunca pudieron cumplirle el sueño de comprar un caballo para él, pues hasta la fecha, él no había podido lograrlo con todo su esfuerzo. Sin embargo, llegó un año de buena cosecha. Todos los campesinos recibieron mucho dinero por sus buenos cultivos y la mayoría reemplazó sus medios de transporte por automóviles o motocicletas, lo que hizo que muchos comenzaran a vender sus caballos. A pesar de que Carlos también le había ido muy bien, su intención nunca fue comprarse un auto. Al contrario, estaba feliz de poder comprarse un caballo como siempre había soñado. Lo llamó Jorge y de ahí en adelante se convirtió en el mejor amigo que pudiera desear. Más que ser solo un sueño de niño, el caballo se había convertido en su fiel compañero. Carlos llevaba al caballo a cada viaje que realizaba a la ciudad. Sin embargo, empezó a tener problemas, pues las leyes de tránsito comenzaron a cambiar en su país y ya no se le permitía circular con su caballo en las autopistas con libertad, al punto de que Carlos tuvo que comprar una motocicleta para poder cumplir con la ley y viajar a la ciudad siempre que lo necesitara. No obstante, él amaba a su compañero fiel y la relación entre él y su caballo Jorge era cada vez más significativa para aquel hombre. Pasaron las décadas y Carlos seguía compartiendo sus días con Jorge el caballo. Para él había sido el mejor acompañante en su soledad y no sentía que necesitara a nadie más. Conforme pasó el tiempo, el caballo Jorge comenzó a envejecer y ya no tenía tanta fuerza como antes, y con el paso de los días comenzó a enfermar. Carlos hizo todo lo posible y pagó a los mejores veterinarios de la localidad, pero no había nada que se pudiera hacer. Poco tiempo después, su entrañable compañero falleció. Carlos se llenó de profundo dolor. Nunca se casó ni tuvo hijos. Su única razón para vivir y para no enfrentarse a la terrible soledad era su amigo Jorge,
quien lo había acompañado durante todo ese tiempo. El hombre no tenía interés de tener a otro caballo de mascota, pues el dolor de haber perdido a su caballo lo había dejado en una profunda depresión, tanto que sentía que no valía la pena vivir. Para muchos era exagerado el dolor de este hombre, pero para él no era solo una mascota, sino que se había convertido en su familia, en una parte muy valiosa de su vida. Los meses pasaron y Carlos se encontraba de caminata por uno de los terrenos y se sorprendió muchísimo cuando encontró a un caballo acostado en el suelo. Cuando se acercó, notó que el animal se había fracturado una pata y seguramente su dueño lo había dejado allí para que muriera. Carlos no tuvo corazón para abandonar al caballo en ese lugar, así que como pudo lo hizo caminar poco a poco hasta llevarlo a su granja para poder ayudarlo. Al llegar, lo llevó al establo y comenzó a curar sus heridas. Vendó su pata fracturada. Al cabo de unas horas, el caballo estaba agotado y se quedó dormido. Con el paso de los días, Carlos notó algo increíble. El caballo se comportaba en muchos aspectos como su caballo, tanto que por momentos creía que se trataba de Jorge. Esto conmovía al hombre hasta las lágrimas, así que sin pensarlo mucho más se quedó con el animal y lo llamó igual que su antiguo amigo, Jorge. Los años pasaron y Carlos era cada vez más anciano, pero disfrutaba mucho de la compañía de su caballo. Su lamento se había convertido en gozo nuevamente. Sentía que de una u otra forma nunca había perdido a su compañero. Lo que realmente preocupaba al anciano era el hecho de que pronto sería su turno de partir de este mundo y le angustiaba la idea de que Jorge se quedara solo y nadie cuidara de él. Poco tiempo después, Carlos falleció y a su caballo Jorge se le oía relinchar con mucha fuerza, anunciando la partida de su querido amigo. El animal se había quedado junto a la ventana de su habitación hasta el último aliento. Al cabo de un rato, los vecinos llegaron hasta el lugar y se entristecieron mucho con la partida de don Carlos, pues era muy respetado y querido por la comunidad. Entre todos le organizaron un sepelio digno para despedirlo como se le merecía. Mientras todo esto se llevaba a cabo, Jorge estaba encerrado en uno de los establos de la granja. El animal estaba muy inquieto desde la muerte de su dueño y no dejaba de relinchar, al punto de que rompió la puerta y se apresuró al lugar donde estaban dándole el último adiós a su querido amigo don Carlos. Muchos aseguran de que el animal lloró por la partida de su amado compañero. Por su parte, la multitud no podía creer el amor tan grande que existía entre don Carlos y su mascota, pero sin duda lo pudieron sentir aquella tarde. Tal fue la impresión de que luego del entierro del anciano, toda la comunidad cuidó del caballo, lo trataban dignamente y le daban todo el amor que su dueño le habría dado. Tristemente, al poco tiempo, el caballo Jorge falleció de tristeza. Ya casi no comía ni bebía agua. Extrañaba mucho a su compañero Carlos, por lo que se fue desvaneciendo poco a poco. Los vecinos de la comunidad insistieron en obtener los permisos necesarios para enterrar al caballo en el mismo lugar donde yacía el cuerpo de don Carlos. Sabían que ese era su más grande anhelo, estar para siempre acompañado de lo que más felicidad le dio en vida. Lograron su cometido y enterraron a Jorge junto a su amo. Los vecinos lloraron y se alegraron al mismo tiempo, pues sabían que en su pueblo no había una historia que hablara más de amistad y lealtad como la de don Carlos y sus caballos. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero sin duda cualquier animal puede convertirse en el compañero fiel de cualquier ser humano, pues son las criaturas con el alma más noble. De ahí en adelante, los habitantes del pueblo se encargaron de que todos conocieran la historia de don Carlos a través de un monumento que relataba su historia y así nunca más sería olvidada. Amigos, hasta acá el final de nuestro relato. Por favor, suscríbete y dale like. Cuéntanos acá abajo en los comentarios qué te pareció nuestra historia. Gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo.